2,1b puede dar pique. ¿Cómo no? Bueno, la parte 2,1, el ejercicio 2,1b les pide, habiendo calculado la integral de 2 hasta 4 de f de x, ahora les pide probar que existen c y d pertenecientes al intervalo 2, 4, tal que f de c es más grande o igual que 15 y f de d es más chico o igual que 17, ¿no? Lo que van a hacer para eso, van a suponer que no existen dichos puntos, ¿no? Entonces, suponen que para todos c, por poner un nombre, perteneciente al intervalo 2, 4, f de c es más chico que 15, ¿no? Más chico estricto. Entonces, lo que va a ocurrir es que, bueno, no están acá. O sea, ustedes van a tener, si esta es su gráfica, están diciendo que la constante 15, están diciendo que su gráfica se contiene acá abajo, ¿no? Entonces, por monotonía, lo que van a decir es, como f de c, o de x en realidad, es más chico que 15, entonces la integral de f de x, en este intervalo, que en este caso es el 2, 4, es más chico que la integral de 15, en el mismo intervalo. Eso es, van a usar esto, y esto lo habían calculado en la parte A, y esto es fácil de calcular, y van a encontrar algo que no tiene sentido, ¿no? O sea, acá va a quedar 32 creo que es, mientras que acá queda 30, y van a decir, bueno, absurdo, entonces tiene que existir un punto más, cuya imagen es más grande que 15. Y hacen exactamente lo mismo para el otro, el de 17, pero bueno, la desigualdad les va a quedar para otro lado. Bueno, si eso sirvió, me parece que seguimos con el resto. Ahí va, creo que no pasó nada, bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el 2,2. Y nos dice, supóngase f y g integrables, y también nos van a dar unos valores de las integrales. Nos van a decir la integral de 1 a 2 de f de x es igual a menos 4. La integral de 1 a 5 de f de x es igual a 6. La integral de 1 a 5 de g de x es igual a 5, 8. Bueno, nos dan esos valores y luego a partir de ahí nos piden calcular otras integrales. Van a salir muy fácil, especialmente para ustedes, o sea, se van a dar cuenta enseguida. Son cosas que se entienden claramente aplicando las propiedades que vimos de las integrales, la monotonía, la aditividad del intervalo y la linealidad, ¿no? Entonces, el primero que nos plantea es la integral de 2 a 2 de g de x, ¿no? Entonces, esto sale bastante intuitivo para ustedes, el hecho de que yo estoy integrando algo desde 2 hasta 2, es decir, estoy integrando únicamente en un punto, ¿no? Estoy integrando en este punto, acá, 2, si este es el valor g de 2. ¿Y qué es lo que ocurre? Se podría ver como un rectángulo de base 0 y altura g de 2. Entonces, esto sería como igual a g de 2 por 0, y esto es 0. En particular, eso lo va a cumplir para cualquier integral que vaya desde a hasta a de cualquier cosa. Se va a decir que es 0, porque estoy integrando solamente un punto, ¿no? Después, para usar aditividad del intervalo, no recuerdo, no es aditividad, tiene otro nombre. Le preguntan desde 5 hasta 1 de g de x. Y acá ustedes van a usar eso que habíamos visto en la clase pasada de dar vuelta al intervalo, ¿no? Entonces, yo puedo decir que esto es menos la integral desde 1 hasta 5 g de x. Y eso ya tiene el valor ahí arriba, entonces eso queda fácilmente demostrado. Después hay uno de linealidad, para que vean la linealidad.
Para aplicar la linealidad les dice la integral desde 1 hasta 5, desde 1 hasta 2, de 3f de x. Acá se aplica la linealidad, pueden agarrar y decir que este 3 se va hacia afuera, entonces dicen es 3 veces la integral desde 1 hasta 2 de f de x, y este valor ya lo tienen acá, o sea que queda calculado, quedaría menos 6, este de acá abajo, este es menos 8. Linealidad o homogeneidad. Creo que es la linealidad la que les permite sacar las constantes hacia afuera. Están al principio de la página 25 de las notas. Yo soy horrible para los nombres de esto, disculpen. Les confirmo, sí, la clase pasada hacía referencia a la linealidad del intervalo, pero es aditividad del intervalo, lo dije mal. ¿Qué es menos la integral? ¿Qué es menos la integral? Ahí va. Bueno, ¿hay alguna duda entonces hasta ahora? Si hay alguna duda, la contestamos entre todos, los que puedan en el chat, si no yo, ¿no? No me había quedado claro si capaz había quedado una pregunta ahí. Bueno, acá lo habíamos visto, esto era 3 veces menos 4. Y un último, para que vean, o sea, para que se apliquen las propiedades que vieron al principio del capítulo, que era el de integral de 2 a 5 de f de x, que esto lo van a resolver usando aditividad del intervalo, ¿no? Entonces, ustedes saben que de 2 a 5 es lo mismo que ir desde 1 hasta 2, perdón, desde 1 hasta 5, y a eso quitarle todo lo calculado en el intervalo desde 1 hasta 2. Entonces pueden decir que esto es igual a la integral desde 1 hasta 5 de f de x menos la integral desde 1 hasta 2 de f de x. Y ahí pueden sustituir esos valores y ya consiguen el resultado, o sea, les queda 6 menos 4, 10. Es sencillo, esto era para que tengan en cuenta las propiedades que se pueden usar, la de linealidad, aditividad de intervalo y semejante. Bueno, esto era más que nada como un repaso de esas propiedades, así que lo voy a borrar. Las siguientes se hacen con linealidad, que les permite sacar la función. Si tienen la suma o resta de f y g, dos funciones, pueden separarlas como la integral de una y la integral de la otra. Entonces con eso queda bastante claro y se resuelve rápido. Y ahora pasamos a algo un poco más divertido, que nos pide calcular las siguientes integrales, ¿no? Entonces, la primera que nos pide es la integral desde 0 hasta 2pi de seno de k pi x, pi me sobra, sí, pi me sobra, de kt más 5 diferenciado según t, ¿no? Entonces, tenemos que calcular el valor de esta integral. Como dijimos, lo primero y más fácil que podemos hacer es podemos separarlas. Entonces podemos decir que esto se va a hacer igual a la integral de 0 a 2pi de seno de kt diferenciado según t más la integral de 0 a 2pi de 5 diferenciado según t. Entonces, lo primero y más fácil que podemos hacer es separar la integral en estas dos. Esto se sabe muy claro, es un rectángulo de altura 5 y base 2pi menos 0. Eso va a ser 10pi. Y ahora lo que nos interesa ver es cuánto es el valor de esta integral.
que la forma para verlo por ahora, la más fácil, va a ser gráficamente, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque esto depende de un valor k, que es un entero, si no me equivoco, no es un natural, con k perteneciente a los naturales. ¿No? Entonces, vamos a hacerlo y vamos a fijarnos para los distintos valores de k, cómo va quedando la gráfica. ¿No? Entonces, esto es el origen y esto es 2pi. Entonces, lo primero que hacemos es lo graficamos para k igual 1, que va a ser lo más fácil. El caso de k igual 0 es la constante 0, no va a cambiar porque seno de 0 va a valer 0. Pero en el caso de k igual 1, tenemos la siguiente. Nosotros sabemos que seno se va a anular en el punto pi, ¿no? Entonces, que es en la mitad de este intervalo. En la mitad de este intervalo tenemos pi, y sabemos que acá tiene que valer 0, entonces tiene que pasar por este punto la gráfica. Y también sabemos que seno va a valer 1 en los casos donde es pi sobre 2, y va a valer menos 1 en menos 3 pi sobre 2. Entonces, marcamos esos puntos, y menos 3, bueno, menos 3 no, 3, pi sobre 2, ¿no? Y sabemos que acá tiene que tener el valor 1, y acá va a tener que tener el valor menos 1. Entonces podemos plantearnos esos puntos, que va a ser como por ahí, como por acá, y este es el origen. Entonces, cuando la graficamos, entonces el ejercicio 1b ahí, los extremos van a ser más grandes en seno de t. Voy a dar permiso que quede lo que estás refiriendo. 1b, probar que para todo r. Eso era otra forma de verlo, sí. No lo había pensado, pero puede solucionarse así. Igual como lo que se va a trabajar es más que nada gráfico, no va a hacer mucha diferencia. Pero por ejemplo la función quedaría de esta forma, ¿no? Esa es la función. Y fíjense qué es lo que ocurre, que acá tenemos dos partes totalmente simétricas, ¿no? Es decir, toda esta área es igual a todo este área. Entonces, como esto está por debajo del gráfico y esto está por arriba, vamos a poder decir que esa integral va a ser 0, porque esto se va a anular con esto. Pero entonces ahora tenemos que ver cómo va a variar a medida que nosotros tomamos distintos valores de k. Pero entonces cuando ya tomamos el valor de k igual 2, ¿qué es lo que sucede? Todo esto va a tener que achicarse y va a tener que entrar en la mitad del intervalo, ¿no? Porque yo ahora estoy como haciendo variar t el doble. Entonces, al variar el doble, lo que antes ocurría en 0 a 2pi, ahora ocurre en 0pi. Entonces, si yo paso a cambiar k de t, o sea, t por 2t ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que antes ocurría en pi, ahora ocurre en pi sobre 2. Entonces, en pi sobre 2 tenemos una raíz. Después, en pi sobre 4, vamos a tener un valor de 1. En 3 pi sobre 4, que va a ser la mitad de este valor, vamos a tener un valor de menos 1, que va a estar por acá. 3 pi sobre 4. Y en pi vamos a tener de vuelta 0, porque la mitad de pi va a ser, la mitad de 2pi, que valía 0, es pi, pues ahora tenemos un 0 ahí. Entonces, es como que se apretó toda la gráfica. Y tenemos hasta ahí. Y luego tenemos que como seno es algo cíclico, esto que acabamos de ver acá, lo que va a ocurrir es que se va a presentar de vuelta acá. Entonces vamos a tener por acá un máximo, por acá una raíz, acá un menos 1, bueno, y acá tenemos de vuelta una raíz. Entonces, aunque mis habilidades para dibujar no lo muestren, lo que terminamos teniendo es que este área es igual a esta,
y esta termina siendo igual a esta. Entonces, de nuevo, vemos que esto termina integrándose a 0. Entonces, ahora, a medida que vamos a hacer que se vaya variando acá, lo que va a suceder es que va a entrar más veces una función entera de seno de t, digamos, en el gráfico de 0 a 2pi. Cuando k vale 1, entra una sola, que es el primer caso que vimos. Entraba un pico por arriba y un pico por abajo. En el caso de k igual 2, que es el que está calificado ahora, lo que termina sucediendo es eso. Vemos dos veces el pico alto y el pico bajo de seno de t, ¿no? Lo vemos una vez acá y otra vez acá. Cuando k sea igual a 3, lo que va a suceder es que van a ver 3. Va a estar 1 y que va a terminar en 2pi sobre 3, ahí va a haber el primer 0, y luego van a seguir habiendo ceros hasta llegar a 2pi, y así sucesivamente. ¿Por qué se va apretando a medida que aumenta acá? Fíjate lo que sucede. Aquí estoy respondiendo a Valentina. En el caso de k igual 1, ¿no? Que entraba, en toda la gráfica teníamos las dos montañas, digamos, del seno. Cuando yo ahora pongo k igual 2, tengo 2t, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El valor que antes era 2pi, ese mismo valor lo voy a alcanzar antes, ¿no? Porque ahora cuando t vale pi, estoy evaluando en 2pi. Entonces, fíjate que esto, que antes se evaluaba en t igual 2pi, se evaluaba acá y daba 0. Ahora en t igual pi, tengo seno evaluado en 2pi, ¿no? Porque como todas las t's quedan multiplicadas por 2, ahora lo que antes era pi, ahora es 2pi. Entonces es como que a este símbolo de acá yo le estoy asignando la imagen del doble. Entonces, cuando yo pongo 3, por ejemplo, lo que antes iba en 2pi, ahora tiene que ir en 2pi sobre 3. Porque como yo multiplico t por 3, entonces si ahora yo tengo algo, cuando t vale 2pi sobre 3, cuando lo multiplico por el 3 que hay acá, queda mapeado a lo que está en 2pi. Entonces, por eso es que cada vez que voy aumentando el k, se va cerrando la gráfica, ¿no? Cada vez voy a tener más picos y depresiones así. Y por la naturaleza de la función seno, te va a quedar que siempre estas dos áreas son equivalentes. Entonces, como por cada k lo que estoy haciendo es agregando uno hacia arriba y uno hacia abajo, también apretado, en el mismo intervalo, siempre se van a ir cancelando, porque los agrego de parejas. Entonces, esta integral siempre termina valiendo 0. Entonces, viendo eso, es que se dan cuenta de que no importa para qué valor de k se trabaje, siempre se integra 0. Está bueno lo que había dicho, ¿cómo se llamaba? Iván, que te servía para sacar el seno de kt, ¿no? Porque también lo puedes tomar de la siguiente forma. 0 a 2pi, y yo multiplico por k y 1 sobre k, que como son constantes con respecto de t, pueden aparecer afuera y adentro, y no estoy cambiando la fórmula, porque esto es 1 en total. Yo puedo tomar, no, es al revés, perdón. 1 sobre k y k, ¿no? Yo lo que termina ocurriendo es que puedo tomar estos dos, seno de kt, puedo utilizar la propiedad que habíamos visto antes para pasar este número multiplicando a los extremos del intervalo y adentro de la función, y esto termina siendo 1 sobre k, la integral desde 0 hasta 2k pi de seno de t. Que esta transformación lo que termina haciendo en realidad es la integral, ahora en vez de apretarla, lo que ocurre es que voy alargando el intervalo. Pero siempre lo voy alargando en tramos de 2pi, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa forma, lo que termina sucediendo es así, ¿no? Para k igual 1, vamos a tener el seno que ya habíamos visto, ¿no? Común y corriente. Para k igual 2, íbamos a tener el seno, me sobró. Vamos a achicar un poco porque si no, no me alcanza el pizarrón.
La segunda, para el valor de k igual 2, lo que terminaría pasando es que yo agrando el intervalo, pero como lo agrando un tamaño de 2pi, lo que termina sucediendo es lo mismo, ¿no? Esta de acá se anula con esta, y esta se va a anular con esta, ¿no? Pero entonces, fíjense que en realidad estoy haciendo lo mismo. En uno, lo que estaba haciendo era apretando la gráfica en el mismo intervalo y haciendo más picos y depresiones, y en este caso lo que estoy haciendo es, estoy alargando el intervalo y dejando que aumente naturalmente la cantidad de picos y depresiones. Y luego hay uno sobre cada acá, pero que esto no influencia porque esto sigue valiendo 0. Entonces por eso es que tenemos 0 y luego tenemos 10pi acá, entonces nos terminamos quedando con el área de 10pi. Que si en realidad, si lo quieren ver gráficamente todo junto, va a tener la siguiente forma. Voy a borrar esto, permiso. Si nosotros no separásemos esto en dos integrales, lo que podríamos ver es que seno de kt más 5 es la función seno de kt desplazada 5 unidades hacia arriba, ¿no? Entonces yo le podría ver de la siguiente manera. Acá tengo un 5, y acá voy a tener, si acá hay un 6, y acá va a haber 4, ¿no? En realidad lo que estamos teniendo es esto, donde ocurre lo mismo que habíamos planteado. Este área entra exactamente acá, y esta área también va a entrar acá. Entonces, lo que terminamos teniendo es un rectángulo de base, hasta donde se cuente, que va a ser 2pi, que no va ahí, va en realidad acá, que es un rectángulo de base 2pi y altura 5, que va a dar 10pi. ¿Quedó alguna duda? Perfecto. La parte B de este ejercicio plantea... Ah, bueno, era distinta, pensé que era una similar. Base 2pi, sí, el intervalo con el que se está trabajando es de 0 a 2pi. Haciendo el cambio que había mencionado, puede trabajarse con una base de 0 a 2kpi, pero lo que termina sucediendo es que sigue siendo 0 esa área, entonces está. Ahora se trabaja con la integral de tangente de x. ¿No? Entonces, como acá no hay mucha separación que se pueda hacer, lo primero que se hace es se ve la gráfica. Si vemos la gráfica, vamos a encontrar que tangente de x, esto vale 1 y esto vale menos 1, tiene la siguiente forma. Entonces, acá lo que estamos viendo es muy parecido a lo que terminaba pasando con el seno. A medida que yo voy sumando área positiva de este lado, tengo área negativa acá. Y eso en realidad viene por lo que habíamos visto en la clase pasada, que las funciones impares en intervalos simétricos siempre dan 0. Y eso es lo que estamos viendo acá. Tangente de x es una función impar. Si se fijan, yo por ejemplo busco un punto acá, ¿no? Y esto vamos a decir que es x. Al ser impar, lo que me está diciendo es que si yo vengo hasta el otro lado a encontrar menos x, la imagen es menos f de x. Es decir, es una simetría central con respecto al origen, que es lo que cumple la tangente. Entonces, al cumplir eso y estar siendo integrada en un intervalo simétrico, podemos garantizar que esta en realidad es 0. Y que gráficamente se ve, ¿no? Tenemos área positiva acá y un área negativa que es exactamente igual. Entonces, por eso podemos decir que la integral es 0.
Genial, entonces. Si quieren le pueden anotar acá por tangente de x impar. Y tienen que saber que una función impar evaluada en un intervalo simétrico siempre termina dando 0. El siguiente ejercicio con el que vamos a trabajar es el 3b, que tiene dos partes, la parte A y la parte B, que no les voy a mentir, es una maldad el ejercicio. No está hecho de la mejor forma posible, porque les piden determinar el signo de las integrales, ¿no? Es decir, ustedes no les importa el valor, lo único que tienen que saber decir es si es mayor que 0 o si es menor que 0. Antes de terminar la clase, ¿puedes hacer el ejercicio 2.8c? Tengo una raíz de 2 multiplicando la integral que me cambia todo y no sé dónde tiene que ir. 2.8c. Déjame ver si lo tengo anotado. Podemos hacerlo. La idea era llegar. Así que sí, va a estar Iván, no te preocupes. Si no llegamos, trato de mandarte algo por mail o semejante y está. Bueno, estábamos diciendo, sí, la parte 3b, que les pide calcular la integral de 0 hasta, determinar el signo de la integral de 0 a 2 de seno de x cuadrado por pi. En sí esto no es algo fácil de determinar, es más, si lo quieren tratar de probar formalmente, es bastante difícil que puedan. Esta función no es integrable bajo particiones o bajo las definiciones que van a ver más adelante que les permiten integrar funciones. Entonces, la aproximación que tienen que tener a este ejercicio es en realidad mucho más gráfica, ¿no? Ustedes van a tener que graficar la función y ver qué valores tiene. Entonces, lo que van a hacer para eso es, van a poner el intervalo y graficar los puntos, digamos, importantes que conocen de la función seno, unirlos con algo de la función que crean que se parece a seno de x cuadrado, y a partir de ahí ver las áreas. Les recomiendo altamente que si les queda alguna duda con esto, lo pongan en GeoGebra y vean. Los va a ayudar bastante. Pero bueno, seno es 0, sabemos que va a ser 0, entonces tenemos este punto acá. Y luego tenemos que ver qué otros puntos son importantes en el intervalo 0,2 para x cuadrado pi, para luego en el seno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer punto donde encontramos que senos vale 1, ¿no? Que son los valores importantes, van a ser el de 1, el de menos 1 y el de 0. Seno va a valer 1 en pi sobre 2. Entonces, nosotros tenemos que buscar que x cuadrado pi sea igual a pi sobre 2. Tachando los pis, encontramos que x cuadrado es un medio, entonces tenemos un cuarto. Entonces, sabemos que en un cuarto esto va a tener que valer 1. Ponemos el 1 por acá. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el punto en el que vale menos 1? Bueno, antes en realidad de eso hay que ver la raíz. Seno de x va a valer 0 en pi. Entonces queremos buscar x cuadrado pi igual a pi. Entonces tenemos que x cuadrado es igual a 1, que se cumple en 1. Entonces sabemos que acá tenemos que tener una raíz. Y luego nos seguimos preguntando, ¿no? El siguiente punto, ¿cuál va a ser? Y bueno, el que valga menos 1. ¿Cuándo va a valer menos 1? X cuadrado pi en 3 pi sobre 2. Cuadrado pi es igual 3 pi sobre 2. Tachando los pi tenemos que x cuadrado es igual 3 medios.
Esto hice cualquiera, perdón. Disculpen. Tenemos que x cuadrado pi es igual a 3 medios, entonces tenemos que x es igual a raíz de 3 medios. Y sabemos que en raíz de 3 sobre raíz de 2 tiene que valer menos 1. Y así tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir hasta llegar a 2. Entonces, después de raíz de 3, después de este menos 1, tenemos que ver el siguiente 0, que cuándo va a ser, cuando x cuadrado pi sea igual a 2, a pi. Entonces tenemos que x es raíz de 2. Ponemos por acá, raíz de 2. Y así seguimos hasta rellenar los siguientes puntos notables para llegar a 2. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener algo que tiene la siguiente forma. Esto en realidad estaría más adelante. Sería algo como así. Y a medida que se van alejando, lo que va a terminar sucediendo es que los números, las raíces y los picos y depresiones se van a ir apretando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, el área que están contando acá, lo que termina sucediendo es, las primeras montañas son grandes, ¿no? Fíjense que esta es mucho mayor que esta. Y a medida que me voy alejando del origen, se van a ir achicando, 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 hasta que por acá, por ejemplo, serían una cosa así. Totalmente indescribible. Entonces, lo que termina sucediendo es que lo más importante pasa a ser la primera de todas. Entonces, vamos a tener que darnos con el signo positivo. De vuelta a esto, no era un ejercicio muy amigable, y si les quedan dudas, recomiendo ponerlo en GeoGebra para ver un poco mejor la forma de la integral, porque la forma de la función, porque es difícil de integrar también. Veo que nos está quedando un minuto, así que ya saben, cuando se cierra, ustedes entran de vuelta. Pero si queda alguna duda hago lo que puedo para responder, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Pero hay que averiguar ese área o no. ¿Cómo? Ese área que vos pintaste que... No. Ahí va. Entonces eso es lo importante. La siguiente que les pide hacer lo mismo con coseno de x cuadrado pi entre menos 1 y 1, es el mismo razonamiento. Ustedes van a graficar más o menos y van a ver cómo queda la gráfica, y el razonamiento va a ser similar, si no me equivoco sale para ambos lados con el mismo... No va a el de coseno va a salir para ambos lados de acá arriba, y el razonamiento es el mismo. Tiene el principio un área que es bastante más grande que el resto, y ya está. ¿Quedó alguna duda entonces? En realidad el problema, en mi opinión, con este ejercicio es eso, que ustedes quizás se quedan con la intención de calcular estrictamente esta área, cuando no van a poder calcularlo estrictamente. Por eso tenían que limitarse a ver el gráfico y ya está. Bueno, siguiendo, ahora el ejercicio parte 4, les plantea trabajar con la función parte entera, y le plantea bastante, ¿no? Entonces el primero, por ejemplo, le dice la integral de 1 a 5 de parte entera de x. Ustedes me van a escuchar decirle o parte entera o piso a esta función. Piso también es un nombre bastante común, ya que se usa piso cuando se está redondando hacia abajo, y se usa techo cuando se está redondeando hacia arriba, digamos. Pero si no, parte entera también se entiende como la función piso que redondea hacia abajo y está. Pero bueno, nos pide calcular esto al cuadrado. Y déjenme contarles que la función parte entera va a ser su mejor amigo,
Porque en el momento que vean una función parte entera, casi siempre, si no está la función x también suelta, digamos, casi siempre lo van a poder hacer por área de rectángulos, ¿no? Porque fíjense cómo es esta gráfica. Esta gráfica tiene la siguiente forma. Lo interesante es que el valor de piso de x va a cambiar en intervalos ya confirmados, ¿no? Entonces, empieza en 1 y va hasta 5. Y ustedes saben que los cambios se van a dar en x igual 2, en x igual 3 y en x igual 4. Ya está. Entre estos va a ser una función constante, porque tanto de 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, la parte entera de todos esos es siempre 1. Entonces, por ejemplo, acá, de 1 a 2, la parte entera de x es 1 y el cuadrado es 1. Entonces, el área pasa a ser esta. Y luego, de 2 a 3, ¿qué le sucede? El valor de piso de x pasa a ser 2. Entonces, 2 al cuadrado pasa a ser 4. Entonces acá pasamos de tener 1 a tener 4 y tenemos lo mismo. Entonces, si ustedes ven el cálculo por área gráfica, va a ser bastante fácil. Van a hacer un rectángulo para cada uno de estos con altura y cuadrado de la parte entera. Y aunque no lo crean, la forma en la que se calcularía esto, digamos, sin recurrir a la gráfica y decir, bueno, el área de estos rectángulos, es exactamente lo mismo. Ustedes tendrían que ver los distintos intervalos en los cuales el valor de piso de x es fijo, ¿no? Entonces ustedes dirían, esto es igual a la integral desde 1 hasta 2 de 1 al cuadrado, más la integral desde 2 hasta 3 de 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque ustedes acá están dividiendo en casos. ¿Qué casos? En el que piso de x vale 1, en el que piso de x vale 2, vale 3, y así sucesivamente. Entonces ustedes van a seguir acá de 3 a 4, de 3 al cuadrado, más la integral de 4 a 5, de 4 al cuadrado. Y si se fijan acá lo que están haciendo, están diciendo, como esto siempre es la función constante, dicen, bueno, el rectángulo de base de 2 a 1, de altura 1. El rectángulo de base de 3 a 2, de altura 4. El de 4 a 3, de altura 9. Y así sucesivamente. Entonces, aunque no lo especifiquen, lo que se está haciendo es el cálculo de área de los rectángulos. Cuando les presentan funciones de la forma del piso de x, siempre lo que van a tener que hacer es o dividirlo en estos casos, que es donde piso de x toma un valor, donde toma otro, y el otro, y el otro, o muchas veces se puede hacer gráficamente, porque al ser piso de x, una función que en un intervalo es constante, en cada intervalo van a poder trabajar con su constante, que casi siempre van a ser rectángulos. Pero si no, cuando empiezan a poner, por ejemplo, x por piso de x, lo que quizá van a tener son rectas para cada intervalo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo dijera x piso de x, ¿no? Por ejemplo, entre 1 y 2, ¿qué sucedería? Tenemos que esto va a valer 1. Entonces, 1 por x es x. Y sería algo así. Después, entre 3 y 2, ¿qué tendríamos? Que esto va a valer 2. Y esto sigue siendo x. Entonces es una recta, pero con una pendiente más alta. Y así van a ir cada vez con una pendiente más alta. Entonces, si se fijan, siempre terminan siendo como intervalos donde ustedes pueden trabajar de una forma más tranquila. Y entonces pueden verlo en la integral como separándolas en las integrales de cada intervalo, sustituyendo lo que va a valer el piso de x, o pueden verlo gráficamente. Si hay alguna duda, este es el momento. Si no, voy a dar un ejemplo de uno más de estos de piso y después pasamos al 5. Genial. Lo que estaba en negro, lo de x piso de x, eso era un ejemplo que en realidad no se
no se preocupen con ese ejemplo. Era algo para ilustrarles cómo cuando trabajan con el piso de X, lo que termina sucediendo es que la función la pueden definir en intervalos. Si era eso, ¿no? Si era esto que había escrito acá, que había puesto X piso de X, y acá había puesto una gráfica que iba así. Ahí va. Era algo para que se den cuenta de cómo piso de X lo que termina haciendo es partiendo en intervalos la función. Y lo que a veces van a ver, por ejemplo, es X sobre 2 piso de X, ¿no? Y ahí lo que tienen que ver es cuándo cambia de valor, no X, sino cuándo cambia de valor X sobre 2 en parte entera, ¿no? Entonces, si piso de X cambiaba en 1, en 2, en 3 y en 4. Acá lo que va a suceder es que X sobre 2 va a hacer que este piso cambie en 2, en 4, en 6, en 8. Entonces, ustedes tienen que ver bien, lo que les importa es cuándo cambia de valor. Y ese es el intervalo que van a diferenciar. Vamos a hacer la parte E. La integral desde 0 a 6 de seno de pi piso de X sobre 6. Pi piso de X sobre 6. Genial. Ahora lo que ven es que la función con la que estamos trabajando tiene mucho más que solo un piso de X que nos causa preocupación, ¿no? Entonces tiene un seno de pi sobre 6 por piso de X. Pero fíjense que lo que hay es un piso de X en el intervalo 0,6. Entonces, como este piso de X está suelto, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar y decir, ok, vamos a ver qué intervalos toma, qué valores toma y cómo afecta eso, ¿no? Entonces tenemos en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 y en 6. Entonces, entre 0 y 1, piso de X es 0, entonces eso es seno de 0, que es la constante. Entre 1 y 2, piso de X va a ser 1, entonces tenemos seno del piso de 6. Que si con esto, no me acuerdo cuánto vale ahora. Permiso. Es un medio, ¿no? Seno del piso de 6 es un medio. Sí, ahí va, gracias. Esto vale un medio. Luego vamos a ir entre 3 y 2, ¿no? Entonces, entre 3 y 2, pi sobre X vale 2. Entonces estamos frente a pi sobre 2. Frente a pi sobre 2, no, vale 2, vamos frente a pi sobre 3. Y eso pasa a ser raíz de 3 medios. No, raíz de 3 sobre 2. ¿No? Tenemos acá, vale raíz de 3 sobre 2. Luego, entre 3 y 4, piso de X va a valer 3. Entonces, 3 pi sobre 6 pasa a ser pi sobre 2, donde seno va a valer 1. Luego, entre 4 y 5, esto va a valer de vuelta raíz de 3 sobre 2. Y entre 5 y 6 va a valer un medio. Y si se fijan que ahora lo que tienen que hacer es de vuelta lo mismo, ¿no? Tienen que calcular la suma del área de todos estos rectángulos. El área de cada rectángulo es base por altura, entonces todos los rectángulos tienen base 1, simplemente van a tomar y van a decir, bueno, es un medio, más raíz de 3 sobre 2, más 1, más raíz de 3 sobre 2, más un medio, y eso termina quedando. Bastante sencillo, como pueden ver. Bueno, y ahora pasamos a la parte 5, si no me equivoco. Al menos que quede alguna pregunta de esto, si no, ya seguimos. El ejercicio 5, bueno, ¿quién lo diría? Nos pide calcular la integral de unos polinomios ahora. Entonces, los primeros 3 vamos a ver algo bastante sencillo. El primero nos dice,
5a, la integral desde menos 3 hasta 3 de x, ¿no? Entonces acá vamos a usar una propiedad que vimos en el ejercicio 1.5b, ¿no? Una pregunta, ¿las clases grabadas dónde se suben? Están en el canal de YouTube, que si no me equivoco deberían estar linkeadas en algún lugar del EVA. Si tenés problemas para encontrarla, mandame un mail y yo seguro te puedo mandar un link al canal sin problema. Si no, podés buscarlo en el EVA también. Yo estoy subiendo las clases, tuve unos problemas con la primera clase porque mi celular se sobrecalentó y no pudo grabar, y la clase de ayer tuvo problemas con la primera parte, donde quedó grabado todo en miniatura, entonces el pizarrón se ve de este tamaño en la pantalla, así que la primera parte no está, pero el resto de la clase está bien, así que pueden verlo. Pero bueno, está, seguimos. Lo que habíamos visto es en la parte 1.5b, habíamos dicho que la integral desde menos a hasta a de una función f de x con f impar, esto era 0 siempre, ¿no? Entonces lo que vamos a usar es que x es impar ahora, pero hay que probarlo. ¿Cuál es la definición de una función impar? Una función impar nos afirma que f de x es igual menos f de menos x. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a probar eso con x. Decimos x es igual a menos x. En este caso se cumple. Entonces podemos afirmar por la propiedad por 1.5b, podemos decir la integral desde menos 3 hasta 3 de x es igual a 0. Y ahora lo que van a ver es que en realidad en las siguientes partes vamos a hacer exactamente lo mismo, porque en casualidad se da que son impares las funciones. Entonces, por ejemplo, para la parte B, vamos a ver que tenemos la integral de x al cubo sobre 4 desde menos 4 hasta 4. Entonces, lo primero que conviene hacer es sacar el 4 que divide para afuera como una constante. Sí, eso lo vamos a ver con este ejemplo ahora, Federico. Entonces tenemos x al cubo sobre 4, en este intervalo entonces podemos decir que esto es un cuarto, la integral desde menos 4 hasta 4 de x al cubo. Y ahora vamos a ver si x al cubo es impar. Entonces decimos, ok, f de x es igual a menos f de menos x. Esto se cumple así. X al cubo es igual a menos x al cubo. Entonces, esto de acá lo que sugiero hacer es decir que es menos 1, que es este primer menos, por menos 1 a la 3 por x a la 3, ¿no? Esto de acá lo descompongo como menos 1 por x, y cuando distribuyo el exponente tengo menos 1 a la 3, x a la 3. Esto de acá termina siendo menos 1 a la 4, que es 1. Entonces lo que tenemos es que x al cubo es igual a 1 por x al cubo. Y con esto vemos que es impar, entonces podemos decir, perfecto, esto es 0. Y queda. Y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos usar la fórmula. Ustedes en el teórico, si no me equivoco, ya deberían haber visto la fórmula que les permite afirmar que la integral desde a hasta b de x a la p es igual a b a la p más 1 menos a la p más 1, todo esto sobre p más 1. ¿No? Y ahora lo que vamos a hacer es confirmar esta fórmula con este caso, ¿no? Nosotros por una propiedad pudimos afirmar de que esto vale 0, porque x al cubo es impar. Entonces ahora vamos a ver, ok, la integral desde menos 4 hasta 4 de x al cubo por un cuarto. Y esto decimos, es igual a que
Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los valores el valor de la integral. Que dijimos que es 4 a la p vale 3. Entonces acá los valores son a igual 4 menos 4, b igual 4, p igual 2, 3 digo. Entonces, sustituyendo esos valores en esta fórmula, tenemos b a la 4 menos a la 4, perdón, b ya no, 4 a la 4 menos 4 a la 4 dividido 4, ¿no? Y si vemos acá, menos 4 a la 4 es lo mismo que 4 a la 4. Y es acá hay un cuarto. Y acá lo que hacemos es, bueno, esto es igual a un cuarto por menos 4, por 4 a la 4, menos 4 a la 4, y esto en particular acá es 0. Entonces al ser 0, multiplicando por un cuarto, vemos que sigue siendo 0, y vemos que se cumple, o sea, los resultados son consistentes, ¿no? Acá decimos que es 0 por cálculo directo, y acá decimos que es 0 por una propiedad. El resto de los ejercicios, no, justo ahora, perdón, me estoy perdiendo, ahí va. Entonces, el resto de los ejercicios de la parte 5 plantean algo semejante, solo que vamos a tener que usar un poco de linealidad. ¿No es 4 más? ¿Este más decir? O sea, ¿decís que eso debería ser un más, Brian? ¿O que acá debería ser este de acá decís? No, este tiene que ser un menos, porque fíjate que acá tengo 4 a la 4 menos 4 a la 4, ¿no? Menos 4 a la 4 termina siendo más 4. Y sigo teniendo este menos. Entonces tengo 4 a la 4 menos esto que termina siendo 4 a la 4. Cualquiera de las dos formas son válidas, sí. O sea, si les sirve un poco para verlo, pueden tomar y decir menos 4 a la 4 es igual a menos 1 a la 4 por 4 a la 4. Y ustedes saben que mientras el exponente del menos 1 sea un número par, entonces se garantizan de que esto es 1. Si es impar, esto es menos 1. Pero como en este caso es 4, esto es un número par, menos 1 a la 4 termina siendo 1, entonces esto es 4 a la 4. Y como te decía, si cualquiera de las dos fórmulas es válida. Esta en particular os hace una propiedad que en realidad se puede demostrar fácilmente que x a un número impar es impar. Entonces, si ustedes ven que tienen una potencia de x a un número impar evaluado en un intervalo simétrico, ya pueden afirmar que es 0. Y de una forma bastante semejante, si quieren pueden demostrar que x a un número par, es decir, por ejemplo, x a la 2k, es una función par. Entonces, ahí van a poder usar la otra propiedad que dice que la integral desde menos 4 de un intervalo simétrico es 2 veces la integral de una de las mitades del intervalo. Bueno, pasamos ahora a una parte un poco más interesante que, no tanto, que les pide hacer, integrar una función un poco más divertida, ¿no? Entonces, ahora lo que dice es, voy a hacer una de estas nomás, les pide integrar desde menos 1 hasta 3, x a la 2 menos x más 1. Menos x más 1. Y acá lo que van a poder hacer es bastante sencillo, van a agarrar y van a decir, bueno, podemos separar esto en las tres integrales, ¿no? Podemos decir de menos 1 hasta 3 de x al cuadrado, tenemos una fórmula para calcular esto. Luego, menos la integral de menos 1 hasta 3 de x, hay una fórmula para calcular eso, más la integral de menos 1 hasta 3 de 1, y hay otra fórmula para calcular esto. Entonces, teniendo todas las fórmulas, yo sustituyo los valores, despejo y llegan al resultado correcto.
seguimos con algo un poco más interesante. Si hay alguna duda, pregunten, pero en realidad pensaba dejar este ejercicio por acá porque el resto es todo lo mismo, van simplemente a desarrollar un poco y luego dicen, tengo que plantear esta fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre el 1,4b y 1,4c? Bueno, la diferencia de eso es importante, porque no solo no son parecidos, sino que no son los mismos, sino que no son ni muy parecidos, ¿no? En un caso tenemos, acá estoy respondiendo la duda nomás, 4b, 1, 4b, 3, 4. ¿Estos dos te referís, Julieta? ¿Son esos los que estás preguntando la diferencia o son otros? Porque fíjate que la diferencia de esto es que acá me están tomando el piso de la raíz de x, ¿no? Entonces, yo por ejemplo voy a poner el valor 2, ¿no? El valor, o sea, piso de raíz de x evaluado en 2 es piso de raíz de 2, ¿no? Y esto es igual a raíz de 2 hecho piso es 1. Pero en cambio acá, ¿no? Yo tengo raíz del piso de x. Si yo acá sustituyo con 2, tengo raíz del piso de 2. Perdón, de 2. ¿No? Y esto es lo mismo que raíz de 2, porque el piso de 2 es 2. Entonces fíjate que evaluando las dos funciones en el mismo valor, acá consigo 1 y acá consigo raíz de 2. Entonces, fíjate que la diferencia es el orden en el cual aplicás las cosas. Acá lo primero que haces es, tomás el número y le haces la raíz inmediatamente. Y después haces el piso para ver cuál es el entero más cercano. Entonces, por ejemplo, esto siempre va a ser entero, este de acá. En cambio, acá lo primero que haces es el piso y luego tomas la raíz. Entonces, acá solo vas a hacer entero, esta función toma valores enteros para los cuadrados, es decir, para 4, 9, 16 y semejante. Pero antes no. Por eso, porque haces primero el piso y después la raíz. ¿Quedó clara la diferencia? Ahí va. Genial. ¿Dónde dejé? Acá. Pasamos ahora a hacer algún ejercicio del 6 y creo que después pasamos al 9. No, era el 9, no, era el 8. Espera que hacemos unos ejercicios acá y si nos da tiempo te respondo de la consulta, Lucía. Si no, te puedo mandar por mail una explicación, ¿no? Bueno, el ejercicio 6 dijimos que íbamos a empezar, ¿no? Yo acá voy a hacer la parte A y luego la parte C, creo, no, la parte D, que son como las que les da la idea de cómo se manejan estos ejercicios, ¿no? Entonces, la parte A plantea la integral desde 2 a 5 de 1 sobre 2x, ¿no? Y lo que les piden a ustedes es que expresen esto en función del logaritmo. El logaritmo lo habíamos visto como la integral desde 1 hasta x de 1 sobre t. Eso iba a ser logaritmo de x. Acá, si ven, tengo 1 sobre 2x, que ya se aleja un poco de la definición de logaritmo que habíamos visto, y luego tengo desde 2 hasta 5, que también se sigue alejando. Entonces lo que van a buscar es, primero que nada, llevar esto a términos de logaritmo. Entonces, yo acá quiero un 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decir que esto es igual a 2 por un medio, es decir, 1, por la integral desde 2 hasta 5 de 1 sobre 2x, y usando la propiedad, el cambio de variable lineal que me permite juntar estos dos, ¿qué tengo? Tengo que esto es igual a 2, paso en un medio para los dos extremos, integral desde 1 hasta 5 medios, 1 sobre 2 por x dividido un medio, diferenciado según x. Y acá, ¿qué ocurre, no?
x dividido un medio, puedo pasar el 2 para arriba, entonces tengo 2x, con este 2 tengo 4x, entonces tengo 1/4 por 1 sobre x. Entonces lo que hago es saco el 1/4 para afuera, integral desde 1 hasta 5 medios, de 1 sobre x. Y si ven, esto que tenemos acá, ahora sí es la definición del logaritmo. Entonces, esto pasa a ser 2, pasa a ser un medio, perdón. Y esto de acá pasa a ser logaritmo de 5 medios. Si quieren, esto también lo pueden expresar como logaritmo de 5 menos logaritmo de 2, como habíamos visto en la parte, no me acuerdo cuánto, previamente en este mismo práctico. Entonces, si ven, lo que estamos usando son los cambios de variable lineal, por sobre todo, para llevar esto a la expresión del logaritmo. Alternativamente también lo podrían haber hecho en otro orden, podrían haber sacado el 2 para afuera, y luego podrían haber dicho que hacían el cambio de vuelta, pero van a llegar a lo mismo. Vamos a hacer nomás esta parte, que vamos a hacer la parte B, que nos pide la integral desde 0 hasta 1 de x menos 1 sobre x más 1. ¿No? Entonces acá seguimos con la misma idea. Lo importante es tener un 1 acá abajo y que esto esté dividido de x. ¿Por qué es más importante que acá arriba, o sea, digamos, acá arriba puede haber cualquier cosa, pero lo importante es que acá abajo haya solo una x? ¿Por qué en este caso eso es importante? Fíjense que si yo tengo muchos términos arriba, pero solo x abajo, voy a poder separarlo en todos los términos que sea necesario, ¿no? Entonces, los que sean un número sobre x, van a poder agarrar y decir que se integra a un logaritmo. Y los que no, van a poder decir que van a tener al menos una x arriba. Entonces, si tienen, por ejemplo, x al cubo sobre x, eso es x cuadrado, que también saben cómo integrarlo. Entonces, van a poder llegar al resultado. Porque recuerden que si yo tengo ax cubo, por ejemplo, más bx cuadrado, más c dividido x, esto pueden decir que es ax a la 2 más bx más c sobre x, ¿no? O sea, pueden separar los términos de arriba y cada uno se lleva el divisor. Entonces, es por eso que lo importante en estos ejercicios es conseguir una x acá abajo. Porque si tienen solo la x ahí abajo, los términos de arriba los dividen todos en la cantidad de partes que sea necesaria y llegan al resultado. Bueno, haciendo lo más importante dijimos que era conseguir un 1 acá abajo, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es utilizar la propiedad que les permite sumarle 1 a cada uno de estos, y luego tienen que hacer x menos el incremento, ¿no? Entonces tienen x menos 1 dividido x menos 1 más 1. Es decir, tienen x menos 2 sobre x. Y pueden decir que esto es integral desde 1 hasta 2 de x sobre x, es decir, 1, más, bueno, menos la integral de 2 dividido x. ¿No? Este 2 es este de acá, y la x es lo que termina quedando porque esto se cancela a 0. Puedes hacer uno de aplicaciones, vemos, si nos da tiempo, hacemos. Pero bueno, habíamos dicho que teníamos esto, ¿no? Podíamos separarlo de esta forma, y acá íbamos a tener los límites de la integral, nos permiten decir que esto de acá es menos 2 veces el logaritmo de 2. Y esto va a ser el logaritmo de la integral de 1 entre 1 y 2, y es 1. ¿No? ¿Quedó claro cómo se hacen esos pasos? ¿O queda alguna duda? El menos sale porque acá, si se fijan, tenemos x menos 1 menos 1, ¿no? Capaz que queda más claro si les hago un paso intermedio. Acá tenemos x menos la integral desde 1 hasta 2 de x menos 2 sobre x. Y esto es igual a la integral desde 1 hasta 2
de x sobre x, es decir, 1, menos 2 sobre x. Entonces, acá voy a aplicar la integral a ambas partes. Entonces tengo la integral desde 1 hasta 2 de 1 menos, que este menos es este menos que corresponde acá, la integral desde 1 hasta 2 de 2 sobre x. Esta primera integral se integra a 1. Este 2 sale para afuera por linealidad, ¿no? Yo puedo tomar este 2 y decir que es 2 por la integral. Entonces puedo decir que es menos 2 veces la integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre x. Que esto a su vez es igual a 1 menos 2 veces el logaritmo de 2. ¿Quedó más claro eso? Y una pregunta. Sí. En la C, por ejemplo, no sé si la dijiste porque recién entré. Pero tenías 2x más 3 abajo. Le resta y le sumas 3. ¿Cómo, perdón? Viste que en la parte C, Sí, abajo tenés 2x más 3. sí. Le resta y le sumas 3. O sea, en vez de restarle y sumarle 1, puedes restarle y sumarle 3. ¿O cómo hacer? Podés hacer eso, pero fíjate que el tema es que la diferencia, si yo hago lo que está sugiriendo, ¿no? En la parte C, tenemos esta, la integral está acá, desde 2 hasta 3 de 1 sobre 2x más 3. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo acá digo, bueno, sumo 3, ocurre lo siguiente. Tengo 5 hasta 6 de 1 sobre 2 por x menos 3 más 3. Y fíjate que ahí el 3 no se va, porque de este lado tengo menos 6 y acá tengo 3. Entonces ahí lo que en realidad podés hacer es o darle un valor de menos 3, de 3 medios al aumento. Entonces cuando se multiplica por 2 te va a quedar 3 y se te anula con este. O también puedes hacer primero el cambio para sacarte el 2, ¿no? Esto puedes decir que es 1 medio por 2 por integral de 2 a 3 de 1 sobre 2x, no me quedé sin llamado todavía, bien, más 3, y juntando esto tenés la integral 1 medio, la integral de 1 hasta 3 medios, ¿no? 1 sobre 2x sobre 2, que acá se te van, más 3. Y acá si haces el cambio con el 3, sí te va a quedar bien porque agregás 3 acá, y se te va, y te queda x menos 3, que se te anula con este otro 3, y ahí sí te queda un logaritmo. Bueno, en particular no, porque le vas a sumar algo y vas a tener que volver a ajustarlo para que esto sea un 1, pero sí. Funciona. Ah, te queda un 2 ahí afuera, ¿no? En vez de un 1,5. No, queda un medio, porque si yo tengo un 2, tenés razón. Esperá. No, lo que hice mal fue esto, perdón. Este es, metí un 2, entonces esto es 4, y esto es 6. Ahí va, y cuando haces el 3 te queda bien, porque le podés restar 3. No, tenés que sumarle 3 a esto para que se vaya así. Y luego tenés que hacer de vuelta una multiplicación para que quede bien. ¿Por qué pasa de ser la integral de 1 a 0 a la integral de 1 a 2? Valentina, fíjate que eso es una propiedad del cambio de variable lineal que está en la parte 1a de este práctico. Fíjate que ahí te dice, te plantea esta igualdad. No me quedo, ¿no? Integral desde a hasta b de f de t de t es igual a integral de a más p, b más p, f de t menos p. ¿No? Esa igualdad. Y lo estás usando con p igual 1. Bien. Vamos a pasar a la parte 8, que me habían hecho una pregunta antes de eso. Y después, si nos queda tiempo, que creo que vamos a hacer el principio de una llamada más, porque creo que a esta le queda un poco menos de un minuto le queda. Y bueno, voy a hacer el principio de otra llamada,
Ahí contestaré alguna duda o haré alguno que pidan en particular hasta las 4:30 y después está. Iván me había preguntado sobre la parte C, había sido, ¿no? Sí, me había dicho 8C. Estoy viendo todo el tiempo la pantalla porque me escuchan. A ver, alguien que me diga, si pueden. Perfecto, genial. Para que está medio torcido. El 7 no lo vas a hacer, no, Tony. Fíjate, el 7 es algo bastante sencillo, lo pueden hacer ustedes, creo, sin problema. Básicamente les dan una función que se divide, digamos. En un intervalo vale algo y en otro intervalo tiene otro valor. Ahí ustedes lo pueden hacer bastante simple. Hacen lo mismo que venimos haciendo siempre. La integral la dividen en los intervalos donde la función toma cada valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte A dice que en un momento toma t cuadrado y en otro momento toma 2 menos t y se dividen en 1, ¿no? Antes de 1 vale una cosa y después de 1 vale la otra. Dividen la integral en esas partes e integran cada intervalo usando la función que le corresponde. Es bastante sencillo. Acá. Bueno, me habían hecho una pregunta hace un rato sobre el 8C. Vamos a hacer eso entonces, que es la integral de 3 a 5 de raíz de 2x menos 1. No, sí, mencionados en x. Voy a dejar lo que está dentro de la raíz como 2x menos 1/2 para poder separar las raíces y sacar la raíz de 2 afuera. Luego usar el ejercicio 1b para cambiar los extremos y tener raíz de x adentro. Pero después el raíz de 2 no se me va y me queda mal el resultado. Bueno, capaz que me parece que te mataste un poco porque hay una forma más sencilla. ¿A qué regla te referís, Guillermo? ¿A la de la integral de x a la b? La No, integral para un segundo que no. para calcular la primitiva y luego evaluar la... No, eso todavía no pueden hacer técnicamente. Eso viene un poco más adelante. Creo que la semana que viene o la otra ya van a poder usar barro. Pero esto va a salir con una que habíamos visto el práctico pasado. Esperen que lo busco, así les digo bien el número. Teníamos una propiedad. 2.8. La propiedad nos afirmaba que la integral de a hasta x de f de x más la integral más la integral de f de a hasta f de x de f a la menos 1 de x menos a por f de a más x por f de x es igual a 0. No, esto va al revés. Con esta fórmula sale todo el ejercicio 8, ¿no? Porque vamos a hacerlo en particular para esta. Si planteamos acá, ¿qué tenemos? Tenemos la integral desde a hasta 5 de raíz de 2x menos 1 más dx más la integral de... Y acá lo que voy a hacer, esto me sale, esto es 3, perdón. Y acá lo que vamos a hacer es sustituir, evaluar f en a y en 3 y en 5 y vamos a ver qué valores toman. Entonces tenemos, si pongo 3 acá, tengo raíz de 6 menos 1, es decir, 5, es raíz de 5,
Y luego si evalúo en 5 tengo raíz de 5 por 2, 10, menos 1, 9, es decir, 3. ¿No? Y tengo que evaluar el inverso. ¿Cómo encuentro el inverso? Digo, raíz de 2x menos 1 es igual a un y, y trato de despejar el x. Entonces digo, 2x menos 1 es igual y al cuadrado, x es igual y al cuadrado más 1 sobre 2. Entonces vamos a integrar esto en esta segunda integral. Tengo x al cuadrado más 1 sobre 2. Luego tengo que sumarle a por f de a, es decir, en este caso a es 3, entonces tengo 3 por raíz de 5 menos x por f de x, es decir, 5 por 3 es igual a 0. En particular, esta es la fórmula toda suplantada. Y lo único que tenemos que hacer es despejar este valor, es decir, mandar todo esto lo mandamos para este lado de la igualdad, y luego vamos a tener que resolver esto. Pero si se fijan, pueden sacar un medio para afuera, y lo que tienen es un polinomio. Ustedes saben integrar polinomios con la regla de b a la p más 1 menos a la p más 1 sobre p más 1. Entonces, de esto pueden encontrar el valor sacando el medio para afuera, integrando el x cuadrado por un lado y el 1 para el otro, y estos son constantes. Entonces, si pasan eso para allá, despejan los valores, debería darles bien el valor de esto. Para una pregunta, me Sí. perdí en la parte que viste que pusiste ahí abajo, x es igual a y a la 2 más 1 dividido 2. Sí. ¿Por qué allá arriba pusiste x a la 2 más 1? Esto es en la forma de hallar el inverso. Ustedes para hallar el inverso, supongan que la fórmula f de x es igual a un y. Y luego lo que van a hacer es despejar de esa fórmula x, ¿no? Entonces acá paso la raíz para este lado, luego paso el 1 sumando y el 2 dividiendo, y ahí lo que tienen es x en función de y. Esto es f a la menos 1, si ¿Y quieren. por qué pusiste en la tipo... Sí, porque ahí se le cambia el X por la Y. El X Ah, pasa a ser Y y el Y pasa a ser X. Eso es lo que le faltó el detalle. ¿No, El profe? tema de las variables es algo que estamos bastante mal acostumbrados, y más saliendo del liceo para la mayoría. Si yo pongo una integral y digo integral de t según t, esto va a ser igual a la integral de x según x, ¿no? El nombre de las variables tenemos que darnos cuenta de que no importa. Entonces t, x o y es una variable que tiene un nombre por conveniencia. Esto en particular porque generalmente se piensa en el f de x como el y. Entonces acá yo digo f de x es igual, que es y para mí, por ejemplo, es esto de acá. Entonces despejo el x y ahí consigo el f a la menos 1. Pero nada. ah, Se supone Pero que y al tenemos cuadrado sería x al la cuadrado. verde. Eso. Y el X sería el Y. Esto nos muestra que en realidad, tipo, esta fórmula más adelante no les va a ser tan útil. Más adelante estas integrales la van a poder hacer con otras fórmulas que son más fáciles de recordar. Y van a saber integrar cosas de una forma más sencilla, con reglas de la cadena y semejante. Algunas cosas se van a dar cuenta a ojo, otras cosas van a tener que ponerle un poco más de empeño, y luego cuando hagan cambio de variable para integral, se les abre un nuevo mundo de integrales para calcular. Pero no, esta fórmula en particular no creo que la usen. Pero para este caso sirve. Son iguales en el sentido de que son variables. O sea, son algo que tiene un nombre para distinguirlos. Pero no son iguales. O sea, en este caso no son iguales. Si querés podés decir así. Podés hacer esto. Acá ponías f de x. F de x 2. Entonces lo que terminás teniendo acá es x expresado en función de f de x, y eso es f a la menos 1. O sea, lo que se tiene que quedar es... ¿Y por qué es f a la menos 1? Inverso, eso es lo que no entiendo yo. x en función de f de x.
Pero si te queda f de x al lado, ¿no tenés que poner, o sea, tu f de x, que en este caso es raíz de 2x menos 1? Eso es lo que no entiendo. No, ¿cómo? Perdón. Viste que vos pusiste que es f de x, eso que te quedó ahí, f de x a la 2 más 1 sobre 2, ahí. Bueno, cuando vos la pasaste a la integral, pusiste x a la 2, y en realidad tu f de x es raíz de 2x menos 1. Sí, pero fíjate que acá tenés f a la menos 1 de x. Esa fórmula verde donde sale que no la he visto en el práctico. Es... Estoy más perdido. Espera que te lo encuentro. El práctico 4, ejercicio 8A. Esta es la página 28, dice un paso en que hay que demostrar que unas funciones definen biyecciones. ¿Qué vendría a ser eso? Hay otra forma de demostrarlo porque se plantea también escribir en su conjunto al comienzo que luego no se utiliza. Este 2 de acá sale como un medio, sí. En cuanto a lo que preguntás vos, Rodrigo, una biyección es algo que van a entender más los que hagan discreta quizás el semestre siguiente. Una biyección es si para cada elemento encuentro otro que les corresponde y viceversa, ¿no? Entonces, si yo te digo la función x al cubo, ¿no? Lo que sucede con x al cubo es que a x al cubo, a 1, por ejemplo, le asigna 1. A 2 le asigna 8, ¿no? A 16, no, a 3 le asigna 27, ¿no? Entonces, a cada número le asigna otro, y a su vez, si yo miro el número de la derecha, es decir, el número que conseguí, solo hay un número que me dé eso. Si yo busco 1, o sea, en cambio, la f a la menos 1 sería raíz al cubo, ¿no? Raíz cúbica. Si yo hago raíz cúbica de 1, me da siempre 1. Raíz cúbica de 8 me da siempre 2. Raíz cúbica de 27 me da siempre 3. Entonces, como tengo una conexión que a cada número le corresponde otro y viceversa, o sea, no hay una pareja que sea el más grande de 2, digamos, eso se llama una biyección. Pero ya vimos que era una función biyectiva. Exacto, una función biyectiva es una biyección. Pero no piensen en que toda biyección es una función continua, porque una biyección puede ser de un conjunto finito a otro. ¿Cómo sabés qué es eso? ¿Qué es la f a la menos 1? Bueno, voy a responder un par de dudas más y después creo que dejamos por acá, pero... Suponemos que tengo una fórmula así, ¿no? Para el que preguntó qué era f a la menos 1. ¿Cómo sé que eso es f a la menos 1? O sea, si yo de acá despejo x, voy a obtener una fórmula que me representa f a la menos 1, ¿no? Entonces, en este caso, x al cubo es igual a f de x sobre 3 menos 1, x es igual a raíz cúbica de f de x sobre 3 menos 1. Eso va a ser la inversa. ¿Cómo puedo verificar que eso es la inversa? Si quieren, lo que pueden hacer es pueden poner uno dentro del otro o viceversa y van a ver que se cumple. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Voy a poner esta función adentro de f de x, ¿no? Entonces es decir, yo voy a tener raíz cúbica de, en f de x voy a poner esto, x al cubo más 1 sobre 3, perdón, este no me queda sobre 3, queda multiplicando. Puedes calcular f de 1, por ejemplo, de un número y después hacer lo mismo con la inversa, con el número que te evaluó y vas a ver que da lo mismo. ¿No? Yo voy a poder hacer esto, ¿no? Y yo acá tengo este por 3 y este menos 1. Este por 3 se va con este 1 se termina yendo con este 1, y x al cubo sobre 3 es x. O sea, f a la menos 1 de f de x es igual a x, y f de f a la menos 1 de x es igual a x. Eso se tiene que cumplir siempre para que sea la inversa. Si en algún momento dudás de que es la inversa,
podés probar a hacer esto y vas a encontrar que se te tiene que cumplir. ¿Se sabe qué va a pasar en Semana de Turismo? Yo no sé. Si tienen alguna duda, pueden preguntar en la parte administrativa del EVA y supongo que la gente, los coordinadores le van a decir, Matilde o Bernardo, le van a decir qué se va a hacer, si se va a dictar práctico o no, pero está, o sea, cualquier cosa nos vamos a ver la semana que viene y si no, se entrarán por el foro y está, no se dicta. Bueno, queda por acá. Si quedó alguna duda, les escribo el mail en el chat, cosa que puedan preguntarme. Ahí a ese mail me pueden hacer cualquier consulta, yo lo respondo cuando sea posible. Bueno, queda por acá la clase de hoy. Nos vemos la semana que viene. Depende si se toma turismo o no, así que está. Buenos días, buen fin de semana, lo que quiera semana, buena cuarentena, todo.